Continuamos con la lectura del libro Poder Global y Religión Universal de Monseñor Juan Claudio Sanahúja de la librería Córdoba. Nos quedamos en la página 231. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la lectura de este libro sea para mayor gloria de Dios, salvación de las almas y el perdón de nuestros pecados. Número 4. La apostasía y las deserciones. La apostasía y las deserciones que denunciaban San Juan Pablo II y de lo que hizo eco el cardenal Cañizares están a la orden del día en toda la Iglesia. No son propiedad exclusiva de determinados países. Nos referimos a la situación en los Estados Unidos y Canadá, porque tienen una especial actualidad. Aunque con la confusión reinante actualmente pueden parecer disminuido el desempeño de oponerse. Es justo resaltar que ahora, como en numerosas ocasiones anteriores, en esos países los que han abierto la brecha para la recuperación de la identidad católica son grupos de valientes laicos formados y sostenidos en la integridad de la fe por piadosos sacerdotes marginados. Hace pocos años en Canadá, en las distintas convocatorias de la Marcha por la Vida 2009, 25 obispos, un tercio de la conferencia episcopal, salieron a la calle por primera vez en 12 años, un signo de que estaban dispuestos a jugarse por los principios no negociables que enunciaría Benedicto XVI. Durante 12 años, el peso de la marcha recayó sobre los laicos católicos, que no se dieron por vencidos, aunque en más de una ocasión fueron desautorizados por algunos obispos. Ahora se nota demasiado otra vez la falta del testimonio episcopal. En esos años se sucedieron valientes intervenciones episcopales en la batalla contra la legalización del pseudo matrimonio entre personas del mismo sexo, en la resistencia a la entrega de la Orden de Canadá al abortista Henry Morgentaler y, sobre todo, en la rectificación de la escandalosa declaración de Winnipeg que la Conferencia Episcopal emitió en 1968, contradiciendo la doctrina de la encíclica Humanae Vitae, la liquidación y refundación de la Organización Católica Canadiense para el Desarrollo y la Paz, organismo de ayuda y cooperación para el desarrollo de la Conferencia Episcopal que financian ONGs abortistas en el tercer mundo, ha quedado relegada. Los católicos, entre comillas, disidentes, se han hecho fuertes otra vez en ella. En 2004, la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos dispuso que las instituciones católicas de enseñanza debían abstenerse de invitar a políticos u otras figuras reconocidas como declaradamente abortistas o que sostengan públicamente otros errores, por ejemplo, sobre la aceptación jurídica de las uniones del mismo sexo. La prohibición se extiende aún para actos puramente sociales y, por supuesto, para pertenecer al claustro de profesores. Las instituciones católicas tampoco deben permitir a esas personas intervenir en conferencias, mesas redondas u otorgarles honores académicos. Esta decisión no nos debe extrañar. Siempre fue tenido como concesión impropia de un católico dar la cátedra a los enemigos de Dios y de sus mandamientos, a los pecadores públicos que se vanaglorían de su mala vida, a quienes ponen trabas a la misión de la Iglesia, a los jueces inicuos, etc. Solo en estos tiempos de malentendido pluralismo y apertura, esa presencia de los enemigos de Dios en las cátedras de instituciones católicas se ha hecho frecuente y ella contribuye a la generalización de la impostura y al engaño de la mala doctrina. El documento Católicos en la Vida Política 2004 de los obispos norteamericanos contrasta con años de rebeldía y desobediencia al magisterio. A principios de 1960, la Universidad de Notre Dame, con la ayuda de la Fundación Rockefeller, ayudó a impulsar la ideología del control de la natalidad. En 1967, Notre Dame y otras universidades católicas firmaron el manifiesto llamado Land O'Lakes Statement, en el que declaraban su independencia de la autoridad de la Iglesia en lo referente a ser beneficiarias de fondos de fundaciones privadas y las subvenciones oficiales.
En 1968, los departamentos de teología de esas mismas universidades encabezaron la protesta contra la encíclica Humanae Vitae del Papa Pablo VI, en la que se condena la anticoncepción artificial. Lamentablemente, la labor de recuperar la identidad católica se ha frenado, e incluso se puede hablar de una vuelta atrás, especialmente en las universidades Notre Dame, Georgetown, Boston College y otras universidades católicas que nunca dejaron de ser usinas de la reingeniería social anticristiana y ahora han vuelto a retomar sus equivocados caminos. Un acontecimiento que manifestó que las cosas iban cambiando en el ámbito de la educación católica en los Estados Unidos fue la reacción pública de más de 80 obispos y 300,000 laicos que se manifestaron enérgicamente en contra de la entrega de un doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Notre Dame al presidente Barack Obama, quien era conocido desde antes de su elección por sus posturas a favor del aborto, de la experimentación con embriones humanos y del reconocimiento social y jurídico de las parejas del mismo sexo, por solo citar algunos temas. La encíclica Humanae Vitae sigue siendo una divisoria de aguas entre la recta noción de persona humana y el nuevo maniqueísmo, como lo llamó San Juan Pablo II, abre comillas, que lleva a considerar la sexualidad humana como terreno de manipulación y explotación, cierra comillas. La doctrina de la encíclica fue y es rechazada por sectores católicos no solo por la prohibición del uso de anticonceptivos, sino sobre todo porque de esta lo unitivo y lo procreativo deben ir unidos en cada acto conyugal, porque en la biología de la persona está inscrita la voluntad de Dios. El dualismo moderno no admite esta verdad, como dice San Juan Pablo II, porque no soporta el misterio. Pero además, la enseñanza de la encíclica no solo afecta a la vida personal de los católicos y de toda persona de buena voluntad, sino también a su vida social en el ejercicio de sus obligaciones, por ejemplo, el derecho al voto y a su acción en la vida pública. Existe una profunda crisis social sobre el respeto que merece la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. El mismo conflicto afecta también a la familia, como unión perdurable de un hombre con una mujer, ámbito natural en el que se gestan, nacen, crecen y educan los hijos. En la raíz de este verdadero descalabro social se encuentra el rechazo por parte de algunos que eran o actualmente son jerarquía en la Iglesia, de la doctrina de la encíclica de Pablo VI y del magisterio posterior sobre estos temas. Rechazo que se manifiesta en una resistencia frecuentemente esbozada, oculta, silenciosa. La doctrina de la Iglesia sigue siendo clara. En conciencia, los católicos no deben participar en una campaña de opinión a favor de una ley injusta, aborto, anticoncepción, reconocimiento de uniones homosexuales, etc., ni votarla a favor en el Parlamento, ni como simples ciudadanos darle el propio sufragio a quienes las promueven. La Congregación de la Doctrina de la Fe afirma, abre comillas, la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral, ya que las verdades de fe constituyen una unidad inseparable. No es lógico el aislamiento de uno solo de sus contenidos en detrimento de la totalidad de la doctrina católica. El compromiso político a favor de un aspecto aislado de la doctrina de la Iglesia no basta para satisfacer la responsabilidad de la búsqueda del bien común en su totalidad. Ni tampoco el católico puede delegar en otros el compromiso cristiano que proviene del Evangelio de Jesucristo, para que la verdad sobre el hombre y el mundo pueda ser anunciada y realizada.
Cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, sigue diciendo la nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y, cargado de responsabilidad ante estas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables, en efecto, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona. Este es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia, que deben tutelar el derecho primario a la vida desde su concepción hasta su término natural. Del mismo modo, hay que insistir en el deber de respetar y proteger los derechos del embrión humano. Análogamente, debe ser salvaguardada la tutela y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas del sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad frente a las leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas pueden recibir, en cuanto tales, reconocimiento legal. Así también, la libertad de los padres en la educación de sus hijos es un derecho inalienable. Cierra comillas. El cardenal Raymond Burke, entonces prefecto del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, explicaba que, en el ámbito eclesial, al mejor estilo del proporcionalismo y consecuencialismo moral, a la hora del juicio moral, erróneamente, se ponen en pie de igualdad hábitos o actos que son intrínsecamente malos, con otras cuestiones que pueden tener alguna o mucha relevancia social, pero que son sustancialmente incomparables con aquellas esencialmente inmorales. Así, por ejemplo, señala el cardenal Burke, a la hora del voto, siguiendo el equivocado camino proporcionalista, se piensa que la guerra de Irak, el acceso universal al sistema de salud y otros temas del ámbito de la seguridad y bienestar social, la importancia de la diplomacia y el diálogo, la política energética y su influencia en el medio ambiente y el cambio climático, pueden justificar el voto a favor de un candidato que promueve el aborto. La experimentación con células embrionarias, el llamado, entre comillas, matrimonio, entre personas del mismo sexo, la distribución de anticonceptivos, la conculación de los derechos de los padres, la eutanasia, etc. El mismo cardenal Ratzinger, en agosto del 2004, cuando escribió a la Conferencia Episcopal Norteamericana sobre la recepción de la Sagrada Comunión por parte de políticos declaradamente abortistas, aclaró que, abre comillas, puede haber una legítima diversidad de opinión entre católicos respecto a ir a la guerra y aplicar la pena de muerte, pero no, sin embargo, respecto del aborto y la eutanasia. Cierra comillas. Inciso A. Caritas Internationalis. Como ejemplo de la confusión e infiltración, veamos el caso de Caritas Internationalis. Benedicto XVI promulgó el 1 de diciembre del 2012 el motu propio de Caritate Ministrada sobre el servicio de la caridad. El documento recuerda y resalta que, abre comillas, la naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea: anuncio de la palabra de Dios, celebración de los sacramentos y servicio de la caridad. Cierra comillas. Que se implica mutuamente y no pueden separarse una de la otra. Cierra comillas. El Papa asegura que, abre comillas, el servicio de la caridad es también una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión irrenunciable de su propia esencia, y que todos los fieles tienen el derecho y el deber de implicarse personalmente para vivir el mandamiento nuevo que Cristo nos dejó, brindando al hombre contemporáneo no solo sustento material, sino también sosiego,
y cuidado del alma, y advierte que la actuación práctica resulta insuficiente si en ella no se puede percibir el amor por el hombre, un amor que se alimenta en el encuentro con Cristo. Por eso, en el ejercicio de la caridad, las instituciones católicas no deben limitarse a una mera recogida o distribución de fondos, sino que deben prestar siempre especial atención a la persona que se encuentra en situación de necesidad y llevar a cabo asimismo una preciosa fusión pedagógica en la comunidad cristiana, favoreciendo la educación a la solidaridad, al respeto y al amor según la lógica del Evangelio de Cristo. De ese modo, se evitará que la caridad eclesial se diluya en una organización asistencial genérica. Más adelante decía, en la medida en la que dichas actividades las promueva la propia jerarquía o cuenten explícitamente con el apoyo de la autoridad de los pastores, es preciso garantizar que su gestión se lleve a cabo de acuerdo con las exigencias de las enseñanzas de la Iglesia y con las intenciones de los fieles y que respeten asimismo las normas legítimas emanadas por la autoridad civil. Cierra comillas. El 19 de enero del 2013, Benedicto XVI recibió en audiencia a los participantes en la asamblea plenaria del Pontificio Consejo Cor Unum, cuyo presidente era el cardenal Robert Sarah, y volvió a insistir en la identidad católica de las instituciones de caridad y en el no de la Iglesia a filosofías como la de género, recordando que la fe también proporcionada en el criterio correcto para evaluar las expresiones de caridad en el contexto actual. El que trabaja en los organismos de caridad debe orientarse por la fe. El Santo Padre afirmó que el cristiano, especialmente el que trabaja en los organismos de caridad, debe orientarse por los principios de la fe, por la cual nos adherimos al punto de vista de Dios, a su proyecto para nosotros. Esta nueva visión del criterio correcto para evaluar las expresiones de caridad en el contexto actual. Esta nueva visión del mundo y de la humanidad que ofrece la fe también proporciona el criterio correcto para evaluar las expresiones de caridad en el contexto actual. Más adelante, el Santo Padre continuó diciendo, abre comillas, por desgracia, sobre nuestro tiempo también se abaten sombras que oscurecen el plan de Dios. Me refiero sobre todo a una trágica reducción antropológica que plantea el antiguo materialismo hedonista, al que se suma además un prometeísmo tecnológico. De la unión entre una visión materialista del hombre y el gran desarrollo de la tecnología emerge una antropología de fondo ateo. En la perspectiva de un hombre privado de su alma y por lo tanto de una relación personal con el Creador. Lo que es técnicamente posible se convierte en moralmente lícito. Todo experimento es aceptable, cualquier política demográfica consentida y cualquier manipulación legitimada. La amenaza más peligrosa de esta corriente de pensamiento es, de hecho, la absolutización del hombre. El hombre quiere ser absolutus, liberado de toda atadura y de cualquier constitución natural. Cierra comillas. Benedicto XVI recordó más adelante un principio básico de la moral cristiana. Con ningún motivo se puede colaborar con el mal, dijo. Abre comillas. La fe y el sano discernimiento cristiano nos llevan, por tanto, a prestar una atención profética a esta problemática ética y a la mentalidad subyacente. La justa colaboración con las instancias internacionales en el ámbito del desarrollo y la promoción humana no deben hacer que cerremos los ojos frente a estas graves ideologías, y los pastores de la Iglesia tienen el deber de advertir a estos desvíos tanto a los fieles católicos como a todas las personas de buena voluntad y de recta razón. Se trata, de hecho, de una deriva negativa para el hombre. Aunque se disfrace de buenos sentimientos en nombre de un supuesto progreso,
o de presuntos derechos, o de presunto humanismo. Frente a esta reducción antropológica, ¿cuál es la tarea de todos los cristianos y especialmente de quienes se dedican a las actividades de caridad y por tanto están estrechamente relacionados con muchos otros actores sociales? Ciertamente tenemos que ejercer una vigilancia crítica y a veces recusar financiamientos y colaboraciones que, directa o indirectamente, favorezcan acciones y proyectos en contraste con la antropología cristiana. Cierra comillas. Reafirmación del matrimonio como alianza del hombre con una mujer. Abre comillas. La Iglesia reafirma su gran sí a la dignidad y a la belleza del matrimonio como una expresión de la alianza fiel y fructífera entre el hombre y la mujer, y su no a las filosofías como la de género está motivado por el hecho de que la reciprocidad entre hombres y mujeres es una expresión de la belleza natural del Creador. Cierra comillas. ¿Qué había ocurrido? Que entre otras aberraciones, Caritas Internationalis había adoptado los inicuos objetivos del Milenio para el Desarrollo. Por eso, a principios del 2011, la Secretaría de Estado del Vaticano objetó la reelección de la Secretaria General de Caritas Internacional, Leslie Annie Nict. El cardenal Sara, en ese momento, presidente del Pontificio Consejo Cor Unum, declaró, abre comillas, somos competentes a la hora de organizarnos, pero carecemos de capacidad para coordinar el trabajo y reforzar nuestra identidad católica. Cierra comillas. Es decir, Leslie Annie Nict no aseguraba la identidad católica de Caritas Internacional. El tiempo dio la razón a la Santa Sede. Nict, británica, nacida en Zimbabue, exfuncionaria de Oxfam y de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, directora internacional de CAFOD, Caritas Inglaterra y Gales, fue nombrada en 2013 directora ejecutiva CEO de The Elders. The Elders, ahora presidido por el obispo anglicano Desmond Tutu, promueve la aceptación social y jurídica de la homosexualidad, el aborto y la esterilización y la reingeniería de las religiones, impulsando, por ejemplo, la ordenación de mujeres y de homosexuales. En pocas palabras, un grupo de notables, entre comillas, al servicio de la reingeniería social anticristiana del nuevo orden mundial. Sin embargo, con el advenimiento del Papa Francisco, cabe preguntarse, ¿se ha dado un paso atrás? Porque entre los relatores de la Asamblea General de Caritas Internacional 2015 encontramos una vez más a Jeffrey Sachs, gran sostenedor de las teorías neomalthusianas para luchar entre comillas contra la pobreza, es decir, imponer un control de natalidad que impida a los pobres nacer, invitado por el cardenal Óscar Rodríguez de Maradiaga. En esa asamblea de 2015 fue elegido nuevo presidente de la institución, el arzobispo de Manila, cardenal Luis Antonio Tagle, por 133 votos sobre un total de más de 300, enrolado en la misma línea de Rodríguez de Madariaga y tenido por la gran prensa como, entre comillas, papabile. Inciso B. El destape del cisma, las monjas norteamericanas. A principios del 2009, la Santa Sede, a través de la Congregación para la Vida Consagrada y los Institutos de Vida Apostólica, decidió una visita apostólica para examinar la calidad de vida de las religiosas. Como visitadora fue nombrada Mary Claire Milea, superiora general de la Congregación Apostles of the Sacred Heart of Jesus. El proceso duró varios años. La oposición a la visita no se hizo esperar. Por ejemplo, una religiosa significada, Sandra M. Schneiders, profesora emérita de Nuevo Testamento y Espiritualidad en la Jesuit School of Theology de Berkeley, hizo un vigoroso llamado a
no solo a negar toda colaboración para la visita apostólica, sino a ni siquiera dejar entrar a las visitadoras a las casas religiosas. De sus declaraciones se hizo amplio eco en el New York Times. A su vez, el padre Richard P. McBrain denunció que se había obligado a las religiosas visitadoras que ayudan a la hermana Milea a hacer una profesión pública de adhesión a la fe católica y de fidelidad a la sede apostólica. McBrain es profesor de teología en la Universidad de Notre Dame y argumenta que la profesión de fe hace que la visita apostólica esté escorada ideológicamente. Como consecuencia de la visita apostólica, la congregación Instituciones de Vida Consagrada citó para el 18 de octubre del 2016 a 15 órdenes y congregaciones religiosas femeninas de Estados Unidos para clarificar algunos puntos. Parece que el Vaticano ha reabierto su investigación después de que en diciembre del 2014 se hubiera completado la visita. La primera en presentarse deberá ser la comunidad de las Hermanas de Loreto, que en su página web presentan los acuerdos sustantivos de su declaración de identidad, que fueron revisados y aprobados en junio del 2009 y contienen los siguientes párrafos. 2 puntos. Número 1. Nos oponemos activamente a toda forma de discriminación, incluyendo racismo, sexismo, clasismo y heterosexismo, y apoyamos la Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, CEDAW. Número 2. Trabajamos diligentemente por la corrección de estructuras patriarcales relacionadas con el medio ambiente de nuestro planeta, afirmando los principios en ecofeminismo que representan a toda la creación y se oponen a la práctica y efectos de una cultura de dominación. Inciso 3. Nos comprometemos a trabajar por los derechos eclesiales y civiles de personas gay y lesbianas. Inciso 4. Nos comprometemos a trabajar por la total igualdad de mujeres y hombres en todos los aspectos de vida eclesial, incluyendo completo acceso a todos los ministerios sacramentales. Inciso 5. Apoyamos a las mujeres como agentes definitivos en la toma de decisión moral en materia reproductiva. Inciso 6. Suscribimos la plataforma de acción adoptada en septiembre de 1995 en la Cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Pekín, China, y trabajamos para llevar esta plataforma adelante. Inciso 7. Apoyamos la decisión civil y eclesiástica consistente con nuestros valores, materializada por un individuo o un grupo. Inciso 8. Abrazamos los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU que los 192 Estados miembros al completo se han comprometido a cumplir para 2015. Inciso 9. Dado que la mayoría de las víctimas de guerra son combatientes, principalmente mujeres y niños, a la par que nuestro frágil planeta, nos oponemos decididamente a la guerra y al militarismo. Reconocemos la necesidad urgente de ser abogados de la paz y de la justicia que en ella subyace. La Leadership Conference of Women Religious, LCWR. En abril del 2009, la Congregación para la Doctrina de la Fe comenzó una evaluación doctrinal de la Leadership Conference of Women Religious, LCWR, un organismo que aglutina al 95% de las 59,000 religiosas de los Estados Unidos. La evaluación corre a cargo de Monseñor Leonard P. Blair, entonces obispo de la diócesis de Toledo, Ohio, y Monseñor Charles Brown. En su servicio del 22 de abril del 2009, LifeSite News informaba sobre las reuniones de la Congregación de la Doctrina de la Fe con responsables de la LCWR, celebradas en el 2001. En ellas se habría tratado de la adhesión a la doctrina de la Iglesia por parte de esa federación de religiosas. Los temas doctrinales tratados fueron la ordenación de mujeres, la naturaleza de la Iglesia, la salvación a través de la Iglesia, las confesiones cristianas y las otras religiones, y el problema de la homosexualidad. Habida cuenta que,
abre comillas, los problemas que habían motivado las reuniones de 2001 siguen estando presentes, cierra comillas. El 20 de febrero del 2009, el cardenal William Levada, entonces prefecto de la congregación, comunicó a la LCWR la decisión de llevar a cabo una evaluación doctrinal. Según el testimonio del dominico padre Philip Powell, que recoge LifeSite News, en la Leadership Conference of Women Religious está enquistada la cultura de la oposición. Abre comillas. La LCWR busca subvertir la enseñanza tradicional de la Iglesia, dijo, en particular lo relativo a la persona de Cristo, la Iglesia y la sexualidad. Cierra comillas. El padre Powell declaró además que la organización se manifiesta abiertamente contra la jerarquía y el magisterio y tiende a implantar una nueva cosmología ecofeminista en contra de las más básicas creencias cristianas. Otra entrevista por LifeSite News fue Donna Station, autora de Ungodly Rage, The Hidden Face of Catholic Feminism, publicado en 1991. En este libro relata su propia experiencia con grupos de progresistas de monjas católicas en los Estados Unidos, incluyendo la LCWR. Station sitúa el comienzo de la rebelión en los años 60 y la describe como una sistemática oposición contra la autoridad de la Iglesia en la predicación de las teólogas feministas, entre comillas, en el abierto apoyo a los grupos pro aborto, en los alegatos a favor del reconocimiento de la homosexualidad como una tendencia normal y aceptable, y en la práctica de rituales esotéricos y de la nueva era. Para Station, las monjas norteamericanas hubieran merecido ser investigadas hace 30 años. Una vez comenzadas las investigaciones a cargo de la Santa Sede, el mismo Monseñor Leonard Blair, entonces obispo de Toledo, encargado por la Congregación para la Doctrina de la Fe de la evaluación doctrinal, tuvo que ordenar la cancelación de un workshop sobre el llamado New Ways Ministry, que iba a celebrarse en el campus de las Sisters of St. Francis en Tiffin, Ohio. El New Ways Ministry es presentado como, abre comillas, un positivo servicio de homosexuales para la promoción y la justicia entre los católicos gays y lesbianas. Cierra comillas. Las organizadoras manifestaron su disgusto por la medida del obispo y adujeron que el programa llevaba desarrollándose hacía 32 años. En septiembre del 2009, el arzobispo de Cincinnati, Monseñor Daniel Pilarczyk, revocó públicamente el mandato de enseñar doctrina católica a la hermana Louisa Akers por no adherir al magisterio de la Iglesia sobre la ordenación sacerdotal de mujeres. La religiosa apareció incluso con su foto entre las dirigentes de Women's Ordination Conference en la página web de esta organización. En octubre del 2009, el cardenal Frank Rode, entonces prefecto de la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, exigió a la benedictina española Sor Teresa Forcades que manifestara públicamente su adhesión a los principios doctrinales de la Iglesia. Forcades había concedido en junio una entrevista televisiva en la que abogaba por el derecho a decidir de la madre respecto al aborto y se mostraba favorable a la distribución de la píldora del día después. La religiosa respondió con un artículo en la revista Folk Now, asegurando que respetaba al magisterio de la Iglesia, pero que tiene derecho a manifestar opiniones contrarias al mismo, ratificando su postura sobre el aborto. La monja, que entró al monasterio de San Benet de Montserrat en septiembre de 1997, estudió medicina en Barcelona en 1990 y, según sus propios datos, hizo en Estados Unidos la especialidad en medicina interna y la licenciatura en teología en la Universidad de Harvard en 1997.
Pero ni la Universidad de Harvard es católica, ni lo es su escuela de teología Harvard Divinity School. Solo como ejemplo, en esos años eran profesores de Harvard Divinity School, HDS, el teólogo pseudocatólico Francis Schussler Fiorenza, antiguo profesor de la Universidad de Notre Dame, y de la Catholic University of America, neomarxista. Su teología política se inspira en John Rawls y Jürgen Habermas. También enseñaba en Harvard. La teóloga católica Elizabeth Schussler Fiorenza, abortista, considerada una de las máximas exponentes de la teología feminista. Otra antigua profesora de Notre Dame, Susan Abraham, otra teóloga católica feminista, figuraba entre los profesores de la HDS. Como ejemplo, una graduada del Women's Studies in Religion Program de la Harvard Divinity School fue protagonista en octubre del 2009 de un incidente enfrentándose a los grupos pro vida que se manifestaban pacíficamente frente a una clínica de abortos en la zona de Chicago. Se trató de la religiosa dominica Donna Quinn, que desde hace años ejerce un voluntariado de acompañamiento de las mujeres que van a abortar. El acompañamiento consiste en evitar que alguien se acerque a esas pobres mujeres y les ofrezcan un folleto contra el aborto, les dé un consejo o las anime a buscar otra solución. Quinn defiende la libertad reproductiva, que las mujeres hagan lo que deseen con su cuerpo. Esta actividad es solo una del currículum de la religiosa, que defiende en forma pública ideas totalmente contrarias a la enseñanza de la Iglesia. Quinn fue fundadora en 1974 de la organización Chicago Catholic Women, que fuera disuelta en el año 2000, creada para influir en la Conferencia Episcopal Norteamericana e imponerle a los obispos la teología feminista. En la actualidad es coordinadora de la National Coalition of American Nuns, NCAN, que rechaza públicamente la doctrina católica sobre la anticoncepción, el aborto, la homosexualidad y la ordenación de la mujer. Según sus declaraciones, abre comillas, todas las religiones organizadas son inmorales en su discriminación de género, cierra comillas. Después del escándalo de octubre provocado por la complicidad de Quinn en la realización de abortos, delito que lleva aparejadas severas penas canónicas, la hermana Patricia Mulcahy, priora del convento de las dominicas de Cincinnati, en declaraciones a la prensa justificó las actividades pro aborto de Quinn. No obstante, el 2 de noviembre del 2009, en la página web del convento se anunciaba que se tomarían medidas disciplinarias, ya que el comportamiento de la hermana Donna Quinn no era compatible con su, abre comillas, condición y compromiso de religiosa dominica, cierra comillas. En este, como en cientos de casos, han sido los laicos individualmente o a través de sus asociaciones los que denunciaron la situación a la jerarquía local y a la Santa Sede. Sin embargo, las cosas estaban lejos de cambiar. Téngase en cuenta que en agosto del 2009, ya comenzada la evaluación doctrinal, la Leadership Conference of Women Religious, LCWR, invitó como conferencista estrella para su junta anual a la comentarista de temas políticos de la cadena ABC, Cookie Roberts. Roberts, que se autodenomina católica, critica sistemáticamente la doctrina de la Iglesia sobre el aborto, la anticoncepción y la homosexualidad. Sobre Benedicto XVI ha afirmado que el Santo Padre, abre comillas, realmente carece de la virtud teologal de la caridad, cierra comillas. La presidenta de la Leadership Conference of Women Religious, la hermana J. Laura Dombrowski, reconoció que ese encuentro se centraría en la visita apostólica y en la evaluación doctrinal, pero indicó que las dirigentes de la LCWR habían cerrado filas en reacción a las dos intervenciones de la Santa Sede, abre comillas. Esta es una buena oportunidad de ser honestas, dijo, y contar la historia de lo que somos sin miedo, cierra comillas.
deberían dejar de llamarse católicas. El cardenal Raymond Burke, como presidente del Tribunal de la Signatura Apostólica, afirmó que las religiosas católicas que contradicen abiertamente la autoridad de la Santa Sede y la doctrina de la Iglesia son un absurdo de primera categoría y que deberían dejar de llamarse a sí mismas católicas. El cardenal Burke censuró directamente a la presidente de la Catholic Health Association, hermana Carol Keehan, y al National Catholic Social Justice Lobby Network, la red de monjas pro aborto, cuyo apoyo a la reforma sanitaria de Obama, llamada también Obamacare, fue decisivo para la aprobación de dicha reforma en el mes de marzo del 2010, que militan en la LCWR. Me disculpo, hay nombres que no sé cómo se pronuncian. Continuó. Burke hizo estas afirmaciones el 12 de abril del 2010, en el encuentro anual del Instituto para la Vida Religiosa, Mundelein Seminary, Illinois. El presidente de la asignatura expresó su indignación por el desafío a la Iglesia por parte de ese grupo de monjas que apoyaron la nueva legislación sanitaria de Obama, que representa la norma abortista más importante y dañina desde la sentencia Roe vs. Wade, debido a que aumentó la cobertura del aborto con fondos gubernamentales. Siguiendo con sus críticas a la disidencia católica, Burke expresó duramente sobre la traición pública y obstinada de ciertas monjas a la identidad de vida religiosa. Esas comunidades relacionadas con la Catholic Health Association, CHA, y con la Network, resistían la visita apostólica ordenada por la Santa Sede. Además, agregó que la actitud de las religiosas hacia la visita apostólica representa, abre comillas, a una tendencia creciente entre ciertas religiosas consagradas que se consideran a sí mismas por encima y más allá del cuerpo de Cristo, como una institución paralela que supervisa a la Iglesia con una autonomía que va contra su propia naturaleza. Cierra comillas. Es de notar que la CHA tuvo el apoyo expreso y público de la Leadership Conference of Women Religious, LCWR. El grupo de monjas disidentes, más que disidentes herejes, decidieron resistir a la visita apostólica porque, según ellas, el, abre comillas, Vaticano está fichando a las congregaciones religiosas que están en desacuerdo con algunos aspectos de la doctrina católica, sobre todo en materia de sexualidad. Cierra comillas. Protagonistas de la reforma de la salud de Obama. Como hemos visto, la rebelión de las religiosas es anterior al problema de la reforma del sistema de salud de Obama y se extiende a temas mucho más amplios relacionados con la disciplina y el magisterio de la Iglesia. La postura de muchas de ellas contra la ley natural, en el caso de la reforma sanitaria, visibilizó el cisma de hecho que existe en la Iglesia en Estados Unidos. Obama fomentó ese disenso, entre comillas, en víspera del tratamiento de la ley, para confundir a los católicos y evitar que en la opinión pública y entre los legisladores prevaleciera la imagen de una postura unánime de la Iglesia en contra de la reforma. La reforma fue sancionada el 21 de marzo. El 18 de marzo, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, reveló que el presidente Barack Obama promovió activamente la ruptura pública de la Catholic Health Association, CHA, con los objetivos norteamericanos. Gibbs también sugirió que esa división de la CHA y de la Leadership Conference of Women Religious, LCWR, por otro lado, y los obispos por otro, legitimó, entre comillas, la cobertura política para que los demócratas pro vida cambiaran su voto contrario a la reforma de salud. El presidente, declaró Gibbs, se reunió esta semana con la hermana Keehan de la CHA en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca, sin que trascendieran los temas de conversación, cierra comillas, pero el solo hecho del encuentro es muy significativo. Según LifeSite,
los incentivos económicos y prebendas del gobierno no fueron ajenos a la rebelión de la Catholic Health Association. Una vez aprobada la ley, no solo fue Cecil Richards, presidente de Planned Parenthood, organización que forma parte de la IPPF, Internacional del Aborto y la Perversión de Menores, la que expresó su gratitud a las monjas rebeldes, abre comillas, que rompieron con los obispos y el Vaticano para apoyar la reforma, cierra comillas, sino que el mismo presidente Barack Obama distinguió especialmente a las rebeldes. En efecto, de los 21 asistentes al acto de promulgación de la ley abortista de Obama, una de las dos invitadas, que no eran legisladoras o funcionarias de gobierno, fue la hermana Carol Keehan, presidente de la Catholic Health Association. La otra fue Victoria Reggie Kennedy, entre comillas, viuda del pseudo católico Edward M. Kennedy. Keehan además recibió del presidente Obama una réplica de la lapicera con la que éste firmó la promulgación de la ley. Réplicas iguales recibieron los pseudocatólicos abortistas Nancy Pelosi, el vicepresidente Joe Biden, la secretaria de Salud Kathleen Sebelius y otros legisladores y funcionarios asistentes al acto, que fue montado con una espectacularidad fuera de lo común, como quien celebra una gran victoria honrando a quienes la hicieron posible. Monseñor Chaput, acciones realmente dañinas. Monseñor Charles Chaput, entonces arzobispo de Denver, decía en su columna el 22 de marzo del 2010 en el Denver Catholic Register que si bien no fueron de extrañar las posturas de Catholic United, el brazo político de la herejía o de Network, abre comillas, que rara vez ha demostrado demasiado entusiasmo por una definición de justicia social que incluya los derechos de los no nacidos, fueron sorprendentes, profundamente decepcionantes y también realmente dañinas las acciones de la Catholic Health Association, CHA, que dio un mensaje público intencionalmente contrario a los obispos. En los cruciales días finales del debate sobre la legislación de asistencia sanitaria, los lobistas de la CHA actuaron directamente contra los esfuerzos de acercamiento a los miembros del Congreso de los obispos estadounidenses. La ley inicua que ahora enfrentamos se la debemos en parte a la Catholic Health Association y a similares organizaciones católicas, entre comillas, escribió Chaput. Monjas herejes, ¿por dinero? La agencia de la CNA publicó el 25 de marzo del 2010 la síntesis de un artículo de Catholic Advocate, en el que se denuncia que las agencias de salud católicas, abre comillas, de ser organizaciones sin fines de lucro se han convertido en empresas muy lucrativas, cierra comillas, que recibirán millones de dólares gracias al Obamacare. La hermana Keehan dirigió en el Congreso un ejército de 3,000 lobistas de aseguradoras de salud y hospitales católicos. Los sueldos de los directivos de esos entes católicos son cuantiosos. La articulista Annie Hendershot cita el ejemplo de Lloyd Dean, CEO de Catholic Health Care West, que desde septiembre pasado contribuyó con enormes recursos a la reforma de Obama. Su salario fue de $5,3 millones en 2006. Dean es directivo de la CHA desde el 2008. En la misma línea, Hendershot destaca que, abre comillas, de acuerdo con Wall Street Journal, cierra comillas, la Agencia Católica de Salud Ascension Health paga a su CEO un salario anual de $3,3 millones. Los salarios de la hermana Keehan, que cobra directamente su congregación religiosa, fueron de $654,915 en 2005 y de $856,093 en 2006. Según el presupuesto 2007
Varios de los directivos de la CHA reciben más de $300,000. Una dura batalla por recuperar la identidad católica se libra en los Estados Unidos. Las heridas de las crisis de los 60, en particular el rechazo de la encíclica Humana Vitae, deben ser curadas de una vez por todas, aunque con el advenimiento del Papa Francisco nos parece que este gran objetivo tendrá que esperar. Energía de la Conferencia Episcopal. Tanto la Conferencia Episcopal como muchos obispos en particular, sin hacer cálculos indignos de oportunidad política, actuaron enérgicamente ante el Obamacare. Pusieron recursos al alcance de todos los estadounidenses para que expresaran su opinión a los legisladores. Guiaron con su magisterio al pueblo fiel. Sostuvieron en el combate a los legisladores que defendieron la vida humana. No temieron marcar las diferencias con los grupos disidentes, porque la verdadera unidad debe estar enraizada en la verdad. La pseudo-unidad que sacrifica la verdad del magisterio socava a la Iglesia y pone en peligro la salvación de las almas. Además, los objetivos, siguiendo el ejemplo de San Pablo, Civis Romanus Sum, Hechos 22 al 27, como ciudadanos responsables exigieron al Congreso que la legislación respetase elementales puntos de ley natural, porque los ciudadanos no ruegan a las autoridades, sino les exigen. El 21 de mayo del 2010, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos dio a conocer una declaración titulada Setting the Record Straight, que se puede traducir como Pongamos las cosas en claro, condenando la postura de Catholic Health Association, CHA, por su apoyo abierto a la ley de reforma de los servicios de salud promovida por el gobierno de Obama, la cual, entre otras cosas, abrió la posibilidad de la financiación de abortos con fondos del presupuesto federal y no respeta la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. En la declaración, los obispos afirman que la CHA causó una profunda herida a la unidad de la Iglesia Católica, apoyando la nueva ley. El comunicado destaca que las divergencias entre la Conferencia Episcopal y las prestadoras católicas, entre comillas, de servicios de salud, especialmente con la Catholic Health Association, son mucho más graves que simples diferencias de análisis o estrategia. Entre otras cosas, el documento aclara que nunca es lícito aceptar lo intrínsecamente malo para conseguir algo bueno. Por lo tanto, no se puede buscar el bien común, entre comillas, descuidando o negando los derechos de los miembros más vulnerables de la sociedad, incluidos los niños no nacidos que no tienen voz y los inmigrantes. La postura de la Catholic Health Association es un desacuerdo fundamental y formal con el magisterio episcopal, y no solo un disenso con posturas personales. Por eso, la Catholic Health Association ha creado, afirma la declaración, una gravísima confusión y ha causado una profunda herida en la unidad católica. El documento defiende el derecho de los obispos a dar su parecer sobre cuestiones que afectan a la moralidad pública y en general, y ejercer su ministerio magisterial y de gobierno en la Iglesia Católica, abre comillas, hacer juicios morales y proporcionar orientación a los católicos sobre si una acción de gobierno es moral o inmoral, es tarea de los obispos, antes que de cualquier otro grupo o individuo, cierra comillas. El 19 de mayo, la Conferencia Episcopal había anunciado que abandonaba la coalición de ONGs para los derechos civiles y los derechos humanos, llamada Leadership Conference on Civil and Human Rights, LCCHR. El motivo de la ruptura fue que la Leadership Conference on Civil and Human Rights apoya con entusiasmo a la abortista pro-homosexual Elena Kagan, propuesta por Obama para jueza de la Corte Suprema. Era muy extraño que la Conferencia Episcopal formara parte, hasta ese momento, de un organismo del que a su vez participan organizaciones abortistas y pro-gay, como Human Rights Campaign, Lambada Legal,
la National Gay and Lesbian Task Force, la National Organization for Women, la National Partnership for Women and Families y Planned Parenthood, filial norteamericana de la IPPF, la multinacional del aborto y la corrupción de menores. Pulseada con la Santa Sede. Pero sigamos con la Leadership Conference of Women Religious. Benedicto XVI nombró prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada a las Sociedades de Vida Apostólica el 4 de enero del 2011 al brasileño João Braz de Avis, de los Focolares. Poco antes había sido nombrado secretario de la misma congregación el redentorista norteamericano Joseph W. Tobin, quien desde octubre del 2012 es arzobispo de Indianápolis y desde entonces es secretario Monseñor José Rodríguez Carballo. Las duplas Braz de Avis y Tobin, posteriormente Braz de Avis y Rodríguez Caballero, fueron mucho más condescendientes con las monjas disidentes. En abril del 2012, la Santa Sede interviene a la Leadership Conference of Women Religious, nombrando delegado apostólico a Monseñor Peter Sartain, arzobispo de Seattle. Su misión contaría con la ayuda de Monseñor Leonard Paul Blair y Monseñor Thomas J.J. Paprocki, obispo de Springfield. El 2 de julio del 2012, Benedicto XVI nombró a Monseñor Gerhard Ludwig Müller como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Enérgicas intervenciones del cardenal Müller y fin de la intervención. El 12 de agosto, en la asamblea de la LCWR, su presidenta, Pat Farrell, calificó como tergiversación la evaluación doctrinal, informe doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de abril del 2012, que señaló que el grupo ha organizado periódicamente conferencias con errores doctrinales, así como con una prevalencia de ciertos temas feministas radicales incompatibles con la fe católica, sobre el sacerdocio solo para hombres, la anticoncepción o la homosexualidad, mientras permanecían casi en silencio en el combate contra el aborto. En su discurso inaugural ante la conferencia, la hermana Barbara Marx Hubbard dijo a la asamblea, abre comillas, que sería un error hacer demasiado caso a la evaluación doctrinal. No podemos permitir que se consuma una cantidad excesiva de nuestro tiempo y energía o que nos distraiga de nuestra misión. Cierra comillas. El 15 de abril del 2013, el cardenal Müller insistió a la LCWR acerca de la enseñanza del Concilio Vaticano II sobre la importante misión de los religiosos para promover una misión de la comunión eclesial fundada en la fe en Jesucristo y en las enseñanzas de la Iglesia, como ha sido fielmente enseñada a través de los tiempos, bajo la guía del Magisterio, y les informó que había discutido recientemente la evaluación con el Papa Francisco, quien ha reafirmado las conclusiones de la misma y el programa de reforma para esta conferencia de superioras mayores de religiosas estadounidenses. En 2014 el cardenal subió el tono y, en una carta a la LCWR, con franqueza y abiertamente insistió en que las conclusiones de la evaluación doctrinaria son adecuadas y el camino de reforma que presenta la LCWR sigue siendo necesario para que la vida religiosa pueda seguir prosperando en los Estados Unidos. Sobre las sanciones desproporcionadas, como las definió la LWR y que aún no estaban en vigor, figuraba, abre comillas, que los oradores y presentadores de los principales programas deberán ser aprobados por el delegado. Aunque matizaba, la Santa Sede no entiende esto como una sanción, sino más bien como un punto de diálogo y discernimiento, cierra comillas, porque permitía que el delegado de la Santa Sede participe en la discusión y se eviten situaciones difíciles y embarazosas. Si los conferenciantes utilizasen un foro de la LCWR, abre comillas, para defender posturas en desacuerdo con las enseñanzas de la Iglesia, cierra comillas, y se suprimirían problemas
que podrían complicar aún más la relación de la LCWR con la Santa Sede. Cierra comillas. Dice el texto firmado por Müller: un ejemplo podría ayudarnos en este momento. Me entristece que ustedes hayan decidido conceder el premio al liderazgo extraordinario durante la asamblea de este año a una teóloga criticada por los obispos de los Estados Unidos debido a la gravedad de los errores doctrinales en sus escritos. Es una decisión que será vista como una provocación abierta con la Santa Sede y la evaluación doctrinal. No solo eso, sino que aleja aún más a la LCWR de los obispos. Aunque el purpurado no da el nombre de la teóloga, se trataba de Elizabeth Johnson, profesora de teología en la Universidad de Fordham, institución académica de la Compañía de Jesús en Nueva York. Johnson fue objeto, en marzo del 2011, de una nota por parte de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Müller lamentaba también que Monseñor Sartain, arzobispo de Seattle, designado para llevar a cabo la reforma, fue informado de la selección de la homenajeada solo después de que se tomó la decisión. Sobre la asamblea que celebraría ese año, agregaba que, abre comillas, la Santa Sede confía en que Monseñor Sartain tendrá un papel activo en la discusión sobre los oradores invitados y los homenajeados. Cierra comillas. Sobre las conclusiones de la evaluación doctrinal que las religiosas consideran infundadas, el cardenal reconocía que usaba un lenguaje duro, pero recuerda que los temas en cuestión son tan esenciales y fundamentales que no hay otra forma de considerarlas más que como un movimiento que se aleja del centro eclesial de la fe en Cristo Jesús, el Señor. Uno de los temas que se aleja de la fe católica es la evolución consciente. Desde que Barbara Marx Hubbard se dirigió a la asamblea sobre este tema hace 2 años, todos los números de su boletín de noticias han discutido sobre la evolución consciente de alguna manera. Y reitera que, abre comillas, las tesis fundamentales de la evolución consciente se oponen a la revelación cristiana y, cuando se toman irreflexivamente, conducen casi innecesariamente a errores fundamentales con respecto a la omnipotencia de Dios, la encarnación de Cristo, la realidad del pecado original, la necesidad de salvación y el carácter definitivo de la acción salvífica de Cristo en el misterio pascual. Cierra comillas. Por ello, se preguntaba, abre comillas, las numerosas religiosas que han escuchado conferencias sobre la evolución consciente o que han leído elaboraciones sobre la misma, ¿perciben siquiera las divergencias con respecto a la fe cristiana que se encuentran en ella? Cierra comillas. El cardenal explicaba que la evolución consciente no ofrece nada que pueda nutrir la vida religiosa como un testimonio particular y profético enraizado en Cristo, que revela el amor divino a un mundo herido. No presenta el tesoro que no tiene precio, por el que las nuevas generaciones de jóvenes dejarán todo para seguir a Cristo. Pero el Evangelio sí, y el servicio desinteresado a los pobres y marginados en nombre de Jesucristo también. Para finalizar, el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe señalaba que en este texto, abre comillas, podemos entender los comentarios del Papa Francisco a la Asamblea Plenaria de la Unión Internacional de Superioras Generales en mayo del 2013, cierra comillas. Lo que proponía el Santo Padre, recuerda Müller, es una visión de la vida religiosa y en particular del papel de las conferencias de superiores mayores que, en muchos aspectos, es una articulación positiva
de cuestiones que se incluyen en la evaluación doctrinaria. Finalmente reconoce tener, abre comillas, una deuda incalculable con las religiosas que han formado parte de mi vida durante mucho tiempo. Ellas fueron las que me inculcaron el amor por el Señor y por la Iglesia, y me animaron a seguir la vocación a la que el Señor me estaba llamando. Por tanto, las cosas que he dicho hoy nacen de un gran amor, cierra comillas, y añadía que la Santa Sede y la Congregación para la Doctrina de la Fe desean sinceramente que la vida religiosa prospere y que la LCWR sea un instrumento eficaz de apoyo para su crecimiento. Cierra comillas. El 22 de abril del 2015, casi sorpresivamente terminó la intervención de la Santa Sede. Al final del proceso, comentó el cardenal Müller, abre comillas, la congregación confía que la LCWR ha declarado su misión para sostener a sus institutos miembros y desarrollar una visión de vida religiosa centrada en la persona de Jesucristo y arraigada en la tradición de la Iglesia. Esta visión es la que hace que las religiosas y los religiosos sean testimonios del Evangelio y, consecuentemente, es esencial para el florecimiento de la vida religiosa en la Iglesia. Cierra comillas. La hermana Sharon Holland parece haber desempeñado un papel fundamental en solucionar las dificultades del diálogo entre la LCWR y la congregación. La hermana es experta en derecho canónico y trabajó en el Vaticano de 1988 al 2009. Sin duda, la LCWR reconoció el valor de sus contactos y su experiencia, y a pesar de estar jubilada, fue elegida como presidenta de la LCWR en 2013 y tomó posesión del cargo en agosto del 2014. En diciembre, se anunciaba la finalización de la reforma doctrinal de la LCWR en los meses siguientes. Inciso C. Superiores religiosos. 2 puntos. Carta de la Tierra y Ética Planetaria. La Leadership Conference of Women Religious, LCWR, forma parte del Comité Interamericano de Vida Religiosa, junto con la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas, CLAR. La LCWR también participa en la Unión Internacional de Superioras Generales, UISG. En la reunión plenaria y en la Asamblea de la Unión Internacional de Superioras Generales, UISG, que se realizó en Roma en mayo del 2007, se generaron interesantes documentos que muestran hasta dónde ha llegado la infección. No nos vamos a detener en todos los aspectos ambiguos de las declaraciones, simplemente resaltamos que en la declaración de la Asamblea 6 al 10 de mayo del 2007, ratificada por la Asamblea de Delegadas el 12 de mayo del 2007, se expresa, abre comillas, nosotras, las 850 superioras generales, representando a cerca de 800,000 miembros de institutos religiosos católicos extendidos en el mundo, reflexionamos juntas sobre el tema, llamadas a tejer una nueva espiritualidad que genere esperanza y vida para toda la humanidad. Cierra comillas. Abre comillas. Vi la miseria de mi pueblo, escuché su grito delante de sus opresores, conocí angustias, descendí para liberarlos. Éxodo 3:7. Cierra comillas. Esta palabra nos interpela a buscar una respuesta profética dada a los grandes retos que vivimos y a los clamores que escuchamos. La aspiración de la mujer a volver a encontrar su dignidad y su verdadero lugar en el mundo y en la Iglesia. Los gemidos de la tierra herida para que se reconozca su carácter sagrado y que llegue a ser la casa de todos y todas. La sed de una comunión más profunda entre creyentes de diferentes religiones. Cierra comillas. En la síntesis de los trabajos de grupo de la Asamblea,
se decidieron las siguientes acciones concretas. A. Repensar nuestros votos desde el punto de vista ecológico. B. Incluir la espiritualidad de la tierra en los programas de formación inicial y permanente. C. Apoyar la Carta de la Tierra, Carta de la ONU escrita en 1997. SIC. C. Llevar nuestros pronunciamientos a la ONU apoyando proyectos ecológicos y denunciando abusos y acciones contra la naturaleza. Según la propia información de la UISG, en ese grupo trabajaron 134 superioras generales de 29 países. El compromiso ecologista se concretó en la publicación La Comunidad de la Tierra en Cristo, por la integridad de la creación, justicia y paz para todos, preparado por el Grupo de Trabajo de Integridad de la Creación, de la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, JPIC, de la Unión Internacional de Superioras Generales, UISG, y de la Unión de Superioras Generales, USG, en Roma. Además, agregamos que la convocatoria a la Asamblea de la Unión Internacional de Superioras Generales para mayo del 2010 lleva la firma como presidenta de la institución la hermana Maureen Cusick, de las Hermanas de Nuestra Señora de Sion. La hermana Cusick es una de las firmantes del documento In Support of a Global Ethic, que quiere decir soporte a la ética global, firmado en Glasgow en el 2001. El documento aclara expresamente que la ética global se apoya en la Declaración del Parlamento de las Religiones del Mundo de 1993. Recordemos que ética global y ética planetaria son sinónimos. Cusick firma la declaración junto a cristianos de distintas denominaciones y católicos. Entre estos figuran Hans Kung, Sor Claire Jardine, secretaria de la Comisión de la Conferencia Episcopal Inglesa para la Relación entre Judíos y Católicos, hermana Isabel Smith, de la Faculty of Education of Glasgow University, y fundadora de la Scottish Interfaith Council, Joseph Boyle, coordinador del UNESCO, Chair in Interfaith Studies, etc. La Declaración de Glasgow, en apoyo a la ética global, lleva la firma, además de otros líderes religiosos de diversas confesiones y sectas, como los Bahá'í, Brahma Kumaris, budistas, hindúes, jains, judíos, sikhs e islámicos. El ecologismo cada año peor. La Unión Internacional de Superioras Generales, UISG, ha seguido profundizando en el ecologismo. En la Asamblea General del 2016, la norteamericana Sir Carol Sin, de la Congregación de Saint Joseph, centró gran parte de su ponencia en estimular la acción para combatir el cambio climático global y la degradación del medio ambiente. Hizo un llamado a las mujeres para llevar a cabo una conversión de mentalidad, el corazón y la voluntad de convertirse en, entre comillas, tejedores de solidaridad para el planeta. Abre comillas nuevamente, todo el mundo, todo el planeta, todas las especies en el planeta te necesitan en este momento. Cierra comillas. Dijo la hermana de San José, que enlazó sus observaciones con las citas de la encíclica del medio ambiente, Laudato Si, del Papa Francisco. El 12 de mayo del 2016 fue la audiencia de todas las asambleístas con el Santo Padre. En ella el Papa Francisco se comprometió a formar una comisión para el estudio del, entre comillas, diaconado femenino. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Ya falta menos, nos quedamos en la página 266 y después continuaremos con el número 5, ser fieles o quedar bien con el mundo.
Te agradezco por perseverar en la lectura de este libro. Ya falta menos. Si tú crees que esta información es importante para los católicos, te pido que compartas para que estemos más preparados en este tiempo. Gracias. Bueno, hasta aquí llegó este video. Si es de tu agrado, te invito a que te suscribas a este canal para que recibas las notificaciones. También puedes dar me gusta para que tenga un mayor alcance, para que otras personas se puedan enriquecer de esta información. Y también te invito a compartir el contenido. En este canal subo distintos videos, así que mantente atento cuando veas que es la continuidad de la lectura del libro. Gracias.